El día de hoy tengo un programa fantástico. Yo creo que es uno de los pocos programas en que yo me siento realmente y voy a sentirme muy agradado. Tengo aquí en el estudio de Media Continente, aquí en Estocolmo, Suecia, a Daniel Hadwe. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Muy bien, gusto de tenerte en mi programa. Conocemos aquí los chilenos en el exilio. Bueno, ya no sé si se puede decir exilio, los chilenos que vivimos afuera, conocemos todo tu trabajo como alcalde de Recoleta. Quisiera conversar contigo ahora sobre Palestina, porque tú eres de origen palestino. Así es. Tú eres nieto de palestino. Y da la casualidad que el que habla también es nieto palestino, y da la casualidad que estuve yo el año pasado voy a decir en la Palestina ocupada, no me gusta decir Israel, voy a decir la Palestina ocupada. Visito Jerusalén y veo lujos en la parte de donde están, voy a decir, los judíos, porque ellos crearon un Estado-nación judío. Así que yo no creo que tenga problema en decir judío y no me acusen de lo que siempre nos acusan los que criticamos a los ocupantes, ¿no? De ser ¿cómo se dice? Antisemita. Antisemita, ¿no? Que otro concepto bastante errado. Yo quisiera empezar con tu libro, con el libro que tú escribiste que se llama Palestina, Crónica de un asedio. ¿De qué trata el libro, Daniel? A ver, Palestina, crónica de un asedio, de un relato en tiempo real de mi primer viaje a Palestina, ¿Ya? que lo hago a los 42 años de vida, un viaje largamente esperado y que me permite entender que uno incluso puede volver a donde nunca ha estado, Claro, ¿no? claro. Porque en términos de capacidad de conocer, uno también conoce a través de las sensaciones, de las emociones, Claro de la que sí. mente, ¿no? Y de los sentimientos, fundamentalmente. Y por lo tanto, a pesar de que nunca había visitado Palestina, las raíces que se hundían en Palestina estaban demasiado a flor de piel, a pesar de una gran diferencia entre los conocimientos teóricos y la realidad práctica, pero al llegar a Palestina uno siente que siempre ha sido de ahí, ¿no? ¿No es cierto? Hay algo ahí, cosas que son Las caras, inexplicables, ¿no? los La gestos. tierra. Mira, yo tuve una experiencia fantástica, ¿no? Tuve la oportunidad de encontrar familiares porque nosotros somos los primeros palestinos que llegaron a Chile, llegaron alrededor del año 1916, o sea, estamos hablando más de 100 años. Así es. Entonces, nosotros somos de esa generación hasta llegar a lo que fue tu abuelo, digamos, ¿no? Entonces, cuando llegamos allá a Palestina, para mí era casi imposible entender de que estaba ahí en tierra palestina. Y después me encuentro donde vienen mis familiares, ¿no? Que son 10 hermanos que vivían, hermanos de mi abuelo. O sea, estamos hablando de hartos años atrás. El cariño, oye, con los que nos recibieron, una cosa tan fantástica, tan emocionante. E incluso me pusieron lo que usan los árabes, ¿no? Y aquí tengo algo, por ejemplo, tengo esto, con esto sentí como que me bautizaban, ¿no? Tengo fotos por ahí que las vamos a poner, ¿ah? Tú podrías hacer Sí, por lo supuesto. mismo que hicieron ellos conmigo, Por supuesto. que algo realmente fenomenal, que te digo, fue una sensación fantástica de poder, y parece que nadie puede negar que la cara que tengo Ninguna posibilidad de negarla. ninguna posibilidad de negarla, ¿no? Y yo entro a un restaurante allá en Ramallah, y entro yo y digo, no, no money. Shake, no money, no money. Como no sé mucho inglés, entendía, ¿no? Pero tú me decías que esta parte de arriba es más de otros países árabes, ¿no? Es más de las generaciones mayores. Los palestinos ocupan poco el ergal, que es el cinto que lo ocupa. Ya. Los palestinos lo ocupan más suelto y autosustentado. Pero esto lo usan para protegerse del sol, Por supuesto. supongo yo. ¿Ah? Por supuesto, del sol, del viento, de la arena. Ya. Es una protección integral. Bueno, esto ha sido un gran privilegio de que me rebautice Daniel Hadwe, ¿no? De la generación nuestra. Y me dice Daniel que pareciera que tenemos un acercamiento aún mayor, ¿no? Así es, mi abuela paterna, Regina Hadwe Musa, tenía como segundo apellido el apellido de tu familia. Qué bonito. O sea que algún lazo ahí hay. algunas gotitas de sangre tenemos. Somos del mismo jamule. Bueno, muchas gracias por el rebautizo, ¿no? Daniel Hadwe. Y aquí tengo otro que se usa más para otro tipo de cosas. Así es. Bueno, ¿qué diferencia hay? ¿Simboliza algo este otro pañuelo? ¿O no? A ver, este tipo de pañuelos son los que se asocian con la Revolución Árabe. Y digo Revolución Árabe y no Revolución Palestina,
porque se ocupó en todo el periodo de la primera mitad del siglo XX, en donde una vez terminada la Primera Guerra Mundial, los países árabes comienzan su camino a la independencia, Claro, ¿no? claro. Y en todas las luchas de emancipación, en todas los movimientos de liberación nacional, los pañuelos de este tipo, el pañuelo blanco y negro, el típico que se ve en las fotos de Arafat, fueron símbolos siempre de la resistencia palestina y de la lucha por la libertad de cada uno de los países árabes. Lo mismo que pasa con las banderas, que la bandera de la Revolución Árabe es muy parecida a la bandera palestina, es muy parecida a la bandera jordana, es muy parecida a la bandera que se van repitiendo en muchas de ellas los mismos colores, la misma forma y con pequeñas variaciones. Supongo que tú tuviste las mismas sensaciones que yo cuando estuve en Palestina ocupada. Por ejemplo, el ver ese muro de la vergüenza, que es realmente una cuestión que cómo se puede soportar en el mundo de hoy, ¿no? Instalamos muros por todos lados y seguimos con los muros. Además que uno se imagina un muro en línea recta, digamos, ¿no? Si tú sumas los metros o kilómetros, son 700 kilómetros de muro. Así es. Y los muros son así y te van aislando pequeños barrios de otros. Lo más relevante es que el muro, que es además ilegal desde el punto de vista jurídico y desde el derecho internacional, no separa el terreno palestino del terreno israelí. Separa terreno palestino de terreno palestino. Claro, Es decir, claro. ha sido una forma de, por la vía de los hechos consumados, ir anexando más territorio e ir haciendo más inviable la solución de los dos estados. Y En la medida que el muro ha ido avanzando, ha ido cercenando toda posibilidad de avanzar hacia la solución que la comunidad internacional ha planteado, que es esta de tener dos estados independientes, uno viviendo al lado del otro. Al ver la construcción del muro, uno se da cuenta de que, y al conversar con la gente allá, se da cuenta de que ellos tienen una visión distinta, ellos no se plantean, la gente con la cual yo contacté, no se plantean la solución de los dos estados. No. Ellos dicen un estado. Un estado laico, democrático, Lógico, para todo aquel que quiera claro. vivir en y luchar por un estado de esas Pero ahí está características. la creación del Estado-nación judío, ¿no? Entonces ya van eliminando la posibilidad de los estados. Porque A incluso... ver, pero cuidado, que ahí A hay ver, que tener un enfoque de qué es lo que rechazamos. Porque el Programa Nacional Palestino siempre fue partidario de un solo Estado, ya. ¿no? Y la verdad es que hoy día uno podría discutir si el nombre es lo relevante o no. El tema es el carácter de este Estado. Y ningún Estado que ahí pueda surgir puede ser ni exclusivamente judío, ni exclusivamente cristiano, ni exclusivamente musulmán. Porque esa tierra, quieranlo o no, ¿no? Está enraizada históricamente en el surgimiento de todas las religiones que hoy día están presentes y forman parte del mínimo común denominador del pensamiento contemporáneo. Claro, O claro, sea, claro. no es que Palestina o que ese territorio le pertenezca a los palestinos pertenecen a ese territorio. Los palestinos judíos, los palestinos cristianos, los palestinos musulmanes. Si aquí lo que hay es un ente puesto desde el exterior, ¿no? Una ocupación. Una ocupación militar, que finalmente ha llegado para destruir todo lo que hay y ha construido un pasado usable para validar y para sustentar una construcción de una identidad nacional absolutamente contemporánea que nada tiene que ver ni con la historia ni con el territorio. Si sacamos... De hecho, hay una comparación que yo hago en mi libro, que uno va a Palestina y a ti te puede haber pasado lo mismo. Uno mira las ciudades palestinas y tú ves unas ciudades muy parecidas a Valparaíso. Sí, claro. ¿A qué me refiero parecido a Valparaíso? Las casas se han ido construyendo a lo largo de los años, a lo largo de cientos y de miles de años, unas encima de otras, unos que se van encaramando y que van buscando las vistas privilegiadas del valle, pero unas sobre otras, todas mirándose y encaramándose con la geografía. En cambio tú miras, y esto da cuenta de que esta es una ciudad que ha surgido a partir de los siglos. Tú miras los asentamientos israelíes y es una cuestión plana, con puras casas iguales que se repiten, Así que no es. tienen relación ni con la geografía, ni con la historia, y que se construyó en un solo acto, ¿no? Y eso, si yo lo pudiera asemejar a algo, es como cuando tú vas por la calle y te encuentras con un amigo que no has visto hace 30 años y tú lo miras y lo reconoces, porque hay un hilo natural que te va permitiendo la síntesis entre la continuidad y la transformación. Pero también te pasa que un día vas por la calle y te encuentras con un amigo que lo viste ayer, pero hoy día lo ves absolutamente pelado. Inmediatamente te da la sensación de que le dio una enfermedad terminal y que está en un tratamiento para el cáncer.
Mira, Y bueno. hago esa asociación porque los asentamientos israelíes que no tienen nada que ver con la historia, con la cultura, con la geografía, son un cáncer en el territorio palestino. Horrible. Estar allá realmente, como tú dices, uno empieza a tener una visión un poquito diferente, ¿no? Por ejemplo, un familiar mío dice que él tiene permiso a ir a Jerusalén, creo que 2 o 3 veces por año y 2 o 3 días. Y Ujú. no le permiten el ingreso a, a su iglesia, a la mezquita, no, perdón. Entonces, y además que hacen racias de la noche, o sea, siempre diciéndole, cuidado, este es un país ocupado, así que tienen que tomar conciencia de Todos eso, los ¿no? días. Mira, en todas partes, del bus que en varias partes nos detuvieron, pero a nosotros no nos tocaron, así que no puedo decir nada. Sacaban 2 o 3 jóvenes de los buses por allá revisando, qué sé yo. Es una ocupación que tú la ves constantemente. En todos los días y A y cada en cada momento. minuto del En día. Jerusalén, en la parte de la entrada de los árabes, ¿cómo se llama? Damasco, Sí. tú ves ahí, O sea, el SUC, el mercado. claro, Ujú. la ciudad vieja, digamos, Sí. ¿no? Me decía bueno, todo esto con traductores, me decía que los israelitas o judíos, como se llama, como quieran, al que les guste, ya están comprando casas de la parte palestina de la ciudad vieja, ¿no? O sea que ellos mismos dicen esta cosa va a desaparecer de a poco y Jerusalén ya va a ser completo de ellos. A Da la ver, impresión que ese es el objetivo, de esa es una final. pretensión de ellos, pero te puedo asegurar que quien piense que eso sea una realidad no conoce al pueblo palestino. Ya. El pueblo palestino no va a desaparecer de esa tierra. El pueblo palestino, y uno podría decir, la cuestión de Palestina hoy es la actualización de un conflicto perenne a lo largo de la historia de la humanidad. Palestina es el punto geopolítico y geográficamente más importante de la historia de la humanidad. Es el puente natural que une África, Asia y Europa. Y Por lo claro, tanto, ha sí. sido el Bueno, por eso fue lugar que ha Jerusalén el tenido centro, que ¿no? ocupar, ¿no? Todo pueblo, civilización y cultura que ha pretendido dominar el mundo. Pero hay un dato bien relevante. Los palestinos estaban ahí antes que llegara el primer invasor y van a estar ahí después de que se vaya el último. Y si despojamos, Daniel, de los argumentos bíblicos que siempre recurren los israelitas, que es como la tierra prometida hace 3.000, 5.000, 20.000, 100.000 años, ¿hasta cuándo vamos a terminar con esas argumentaciones para justificar una ocupación? A ver, mira, incluso si uno quiere discutir los argumentos bíblicos, eh, hay que recordarle a los israelíes que David le tiró a Goliat la piedra en Palestina, no fuera de Palestina. Por lo tanto, En Palestina, que ya. cuando ellos llegaron la primera vez, ya habían habitantes autóctonos en ese territorio y por lo tanto, si uno incluso quiere caer en esa discusión que para mí es vana, es absolutamente superflua y vacía, porque eh, pensar y aceptar el tema de la tierra prometida y del pueblo elegido es casi tan absurdo como pensar que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y que después de muertos los vamos a recompensar. A O tan propósito, absurdo como pensar que la guerra es santa. Son claro. mentiras originales de discursos ideológicos basados en el pensamiento mágico que hoy día en el mundo contemporáneo no pueden tener lugar. Despojamos a los israelitas judíos de la argumentación bíblica, no quedan con ninguna argumentación para justificar Nada más su... que con la argumentación que da el poder de las armas y estar al servicio de una potencia mundial para asegurarle su repartición desigual del modo de producción entre los países dominantes y los países dominados. Bueno, a propósito de David y Goliat, todavía utilizan los palestinos la piedra, ¿no? Y para ello, para Sin duda, protegerse de su identidad, ocupan esto, ¿no? ¿Mm? así es. Daniel, me gustaría conversar las visiones que tienes tú del conflicto árabe-israelí, palestino-israelí, vamos a decir, porque si decimos árabe, si se unieran todos los países árabes, esta ocupación palestina se habría acabado hace ratito ya. Pero tenemos gobiernos títeres de los Estados Unidos, que tenemos qué sé yo, a Arabia Saudita, a Qatar y otros países que apoyan a Estados Unidos. Sin el apoyo de Estados Unidos, ¿cuánto tiempo duraría la ocupación? No, sin el apoyo de Estados Unidos, Israel no sería viable. Israel es un estado parásito que vive de la ayuda internacional, vive no solo del apoyo y de la impunidad que le da Naciones Unidas y las Claro. potencias mundiales, y sin el apoyo de ellos sencillamente no se sostendría por sí mismo, porque además es un país tremendamente desigual, tremendamente antidemocrático, que en su seno genera ciudadanos de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, ¿no? Dentro de los mismos israelíes hay una discriminación tan brutal y hay xenofobia entre ellos, que si no existiera el tema palestino, la verdad es que es un Estado que se terminaría aniquilando entre ellos mismos, ¿no? Eh,
Pero yo creo que eso no es lo relevante, ¿ah? Yo no tengo puesta mi esperanza ni en el mundo árabe, porque es como pensar que eh, para haber terminado la dictadura en Chile necesitábamos al resto de los países latinoamericanos. No, Cierto, bueno el no, ejemplo. no. Yo Sí, creo que sí, este es un claro. tema que deben resolver los palestinos. Y lo que sí debemos pensar es que en el futuro estamos desafiados a ser mucho más radicales que todo lo que hemos sido antes. Ese es el problema. Y matarnos entre nosotros no es muy radical, lo venimos haciendo hace como 9000 años. Lo radical, Daniel, lo verdaderamente radical es aprender a mirarnos como iguales. claro, si la salida no es militar, que no tiene que ser diplomática y política, ¿qué posibilidades tenemos los palestinos? Mira, no creo que sea ni diplomática, ni política, ni militar. La salida es efectivamente comunitaria. La salida es humanitaria. La salida es entre seres humanos que eviten y que terminen con todo atisbo de identidad asesina, que son esas identidades que afirman su existencia negando la de los demás y que habitualmente se definen por una sola variable. Hay un libro muy bueno de Amin Maalouf, un pensador y un filósofo libanés, ¿no? Que se llama Identidades asesinas y que yo creo que puede ser una luz que nos permitiría mirar el futuro de una manera distinta, ¿no? No creo que las identidades religiosas nos conduzcan a nada bueno. Daniel, si nosotros pensamos desde el punto de vista global, geopolítico, estratégico, podríamos decir que Israel es como el portaaviones de Estados Unidos. ¿Ah? Necesita Estados Unidos tener presencia en la zona por una cuestión de carácter político estratégica. ¿Cómo ves tú esa situación de cambio en el futuro? No sé, ¿qué puedes opinar en términos de plan estratégico de parte del pueblo palestino? A ver, yo creo que esto no es solo un tema que tiene que ver con la discusión palestina-israelí. Esto es un tema del modelo de desarrollo a nivel mundial, que se basa en que unos pueblos y una clase eh, domine y viva de la otra, ¿no? Esto es algo mucho más complejo. Estados Unidos no tendría para qué necesitar de Israel porque Arabia Saudita le puede jugar el mismo rol. Qatar le puede jugar el mismo rol, ¿no? Incluso a veces el Líbano puede jugar el mismo rol. Claro. El tema tiene que ver con cómo los estados nacionales, ¿no? Se instalan en el mundo pensándose como iguales o pensándose como unos de primera y unos de segunda categoría. En ese sentido, Israel es absolutamente necesario para las aspiraciones de dominación de los norteamericanos. Pero hoy día los norteamericanos están en una crisis tremenda de legitimidad. Daniel, tú eres chileno, viviste en Chile, por supuesto, representas de alguna manera las autoridades palestinas en Chile. A mí me gustaría preguntarte sobre el reconocimiento de Palestina como Estado de los otros países latinoamericanos. Chile, por ejemplo. A ver, Chile reconoció, en América Latina se dio un efecto dominó. El primer país que reconoció al Estado palestino, incluso con las fronteras del 67, que es un dato Eso muy implica que cada relevante. país tiene embajada. Sí, sí, Ya, fue Argentina. ya. Luego de Argentina vino Chile, Brasil, Perú, Colombia, que lo acaba de hacer hace muy poco, recién entrado el nuevo gobierno. Por supuesto Venezuela y Bolivia, que además de reconocerlo, ellos han decidido cortar relaciones con Israel. Y hay algunos países que están más rezagados, que son de Latinoamérica, Honduras, México, que le costó mucho Bueno, tomar Honduras la creo que puso decisión. su embajada. Honduras trasladó su embajada. Pequeños Son paísitos. países que están absolutamente subordinados a la política internacional Absolutamente. norteamericana. Pero el tema del reconocimiento en Latinoamérica ya es casi una realidad completa. Eso es muy bueno. Yo creo que la pelea a nivel diplomático, yo pienso que el pueblo palestino la está ganando, ¿no? Hace mucho Hace rato, mucho rato. hace mucho Esta rato. Es institución, más, yo te diría que se asemeja mucho al tema del bloqueo a Cuba. Cada vez que se mira, vota en Naciones mira, Unidas, en contra de Palestina votan 4 países: Estados Unidos, Israel, las Islas Marshall, Micronesia. O sea, claro, no. micro. Oye, Daniel, me gustaría también preguntarte sobre los apoyos de inteligencia por parte de Israel a algunos países latinoamericanos. ¿Qué sabes tú de eso? A ver, Israel tiene una penetración fundamental, ¿no? En términos de diseño y control de escenarios de conflicto en Chile, en Perú, Mm. en Colombia, por supuesto. El Plan Colombia, que se estructuró hace muchas décadas ya, se basa en toda una intervención israelí en la zona. Tienen una intervención muy grande en los países que componen la triple frontera, ¿no? Uruguay, Brasil y Argentina. Y tienen una presencia muy grande en Centroamérica, en algunos países, y hoy día están tratando de avanzar
en algunos países, entre ellos Chile, con todo lo que tiene que ver con la tecnología para irrigar las zonas desérticas. Y eso ha servido para para penetrar, por ejemplo, muchas comunas del norte de Chile. Daniel, me gustaría preguntarte, ¿un minuto me dan el director? Un minuto, ya, ok. El pueblo palestino, como ningún pueblo en el mundo, es un pueblo homogéneo, ¿no? Y eso es así, ni el pueblo mapuche lo es, ni nadie, no hay que soñar. Palestina tenemos por un lado Gaza, ¿no? Que parece que se equivocó cuando votó por Hamas, pero cuando el pueblo se equivoca, son acusados de terroristas, ¿no? La democracia es la democracia. La democracia es la democracia. Pero por otro lado tenemos a Abbas con la autoridad palestina. Hubo conversaciones. ¿Qué pasa entre ellos hoy día después de algunos par de meses que se encontraron? Yo quisiera partir primero de hacer una declaración bastante brutal. Nadie puede esperar que se hagan elecciones libres y democráticas bajo ocupación militar. Imposible. Por lo tanto, cualquiera que quiera plantearle al pueblo palestino el desafío de construir una democracia ejemplar bajo ocupación, creo que no solo está siendo injusto, sino que está siendo malintencionado, ¿no? De hecho, pasa lo que tú acabas de decir. Yo jamás votaría por Hamas. Soy un hombre de izquierda y ateo, soy comunista. Pero cuando ganó la elección del 2006, Hamas, ¿no? Ganó con un tremendo porcentaje. Y eso, a solicitud expresa de Estados Unidos y de Europa, que le dijeron al pueblo palestino, si ustedes quieren avanzar en las negociaciones de manera seria, tengan elecciones democráticas. Las perdieron sus aliados en la interna, ¿no? Y desconocieron la elección. Ese es el tipo de democracia que defiende Estados Unidos y nosotros no podemos caer en eso. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí en nuestro programa. Les dejo como tarea, queridos televidentes, el plan Andinia. Vean, está todo ahí en YouTube. Es un plan que puede pensarse de que puede ser una teoría de la conspiración, pero parece que no es así. Véanlo ustedes mismos, que es un poco la ocupación lenta de la Patagonia argentina y chilena. Y también hay otras conversaciones entre Trump y Netanyahu sobre un plan que está relacionado, que se llama el Acuerdo del Siglo, que tiene que ver con trasladar y sacar al pueblo palestino a las fronteras de Jordania iraquí. Ese es el proyecto sionista clásico. Ya. Este es el proyecto que está escrito en el libro de Teodoro Herzl, que se llama El Estado Judío, y que habla de un desplazamiento forzoso de toda la población para formar el Eretz Israel desde el Nilo hasta el Éufrates. Eso es. Daniel, desgraciadamente tenemos que cortar ahora. Te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias. Espero que sigas la lucha en Chile, que tú lo haces muy bien. Vi un programa que hiciste con la representación judía en Chile y tuviste un rol fantástico. No me gusta adular a la gente, pero eres como mi hermano y lo hiciste bien presentando los libros. Todo está en YouTube. Muchas gracias, Daniel, que te vaya muy bien. Muchas gracias por estar aquí y suerte, porque eres una gran posibilidad para los chilenos. No nos entusiasmemos tanto, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Sigan con nosotros. Chao, chao. Volveré a mi casa. Cuando volveré yo a mi tierra, donde nací, donde crecí, donde viví mis más preciados momentos.